Bienvenidos a Un Café con Pedro. Hoy vamos a tratar de la epístola de Romanos, vamos a tratar un par de versículos. Romanos 8, versículo 1, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Gloria a Dios. No hay ninguna condenación más. En el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ya no hay condenación. No quiere decirse que ya no contrariemos ciertas cosas, que fallemos en el camino. No, eso no quiere decir eso. Nosotros podemos fallar, pero lo que pasa es que tenemos la gracia y el perdón. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. ¿Por qué pudiese haber condenación? ¿Quién es el que trae la condenación? Satanás es el que trae la condenación. Y eso está bien claro. El diablo es el que viene siempre a decirnos cositas en los oídos que nos hacen estar inseguros. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Esa vida la podemos vivir verdaderamente clara, que nosotros ya no nos condena. No nos condena. Podemos tener actitudes falsas. Podemos verdaderamente tener hasta ciertas veces unas raíces todavía de la vida que estábamos en Cristo. Pero nosotros tenemos la gracia. Nosotros vivimos de la gracia. La gracia de Jesucristo en nuestra vida, la gracia de Dios en nuestra vida nos hacen estar libres y ser libres. No somos ya esclavos del pecado. Es lo que yo quiero decir. Ya no somos esclavos del pecado. Nosotros somos personas libres. Y eso es muy importante para una persona que, lo vamos a ver ahora a continuación también, esas personas que, por ejemplo, dicen, no, no, si yo creo, yo creo en algo superior. Eso es el camino que te lleva a la condenación. ¿Por qué? Porque si no entregas tu vida a Jesucristo, no estás con Cristo y no puedes llegar a la presencia de Dios. No, los que verdaderamente estamos y te llevamos a Jesucristo en nuestras vidas, somos los que verdaderamente estamos aceptados por el Padre, por el Padre. Eso es muy importante. Sin embargo, en el versículo 9 dice, sin embargo vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Lo que he dicho anteriormente, he mencionado, el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Puede ser de muchas cosas, puede ser de muchos dioses. Hay muchos dioses en este mundo. Los humanos han hecho muchísimos dioses, pero esto nos dice bien claro que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto. Cuando el día que nosotros cerremos nuestros ojos y nuestra carne deje de vivir, entonces estaremos muertos, pero no estaremos muertos porque el cuerpo es el que muere, el cuerpo es el que muere, el espíritu no muere, el espíritu está vivo, porque el espíritu, de lo que aquí hablamos del espíritu, que está dentro de nosotros, ese espíritu es cuando la segunda venida de Cristo, antes de que venga Cristo, que nos venga a arrebatar, ese espíritu es el que va a estar en la presencia de Dios. Y dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos,
eso muchas veces lo vemos en sanaciones, cuando se ora por una persona que está enferma y das esa orden a ese espíritu de enfermedad que desaparezca, que se vaya en nombre de Cristo, es el momento igual que el espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo. Es el mismo. Cuando nosotros oramos por sanación, el espíritu que a las personas que las tentan, el espíritu que el cuerpo le hace que esté sano, ese es el espíritu que también levantó a Cristo de entre los muertos. O sea, nosotros tenemos un Dios que no está muerto, es un Dios que está vivo, es un Dios que está vivo y que resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos salvos, fuéramos salvos, para que nosotros pudiéramos tener gracia ante el Padre. Él resucitó para que nosotros fuéramos libres. Él resucitó para que nosotros fuéramos sanos y sanados. Y verdaderamente que se nos quitaran todos los problemas que verdaderamente el mundo es el que nos lo da. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en vosotros. Perdón. Ese espíritu que vive en nosotros es el mismo espíritu que dio a Jesucristo que resucitará. Por eso no estamos solos. Es una de las cosas que verdaderamente nos hace pensar que nosotros no somos solamente carne y hueso, sino que tenemos un Espíritu Santo en nosotros. El otro día, hablando yo con un amigo mío, llegábamos a la conclusión de que ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Y yo le explicaba que la diferencia entre un animal y nosotros, como humanos, es solamente el espíritu. El cuerpo lo tiene un animal igual que nosotros. Lo que él siente es igual, pero el espíritu es lo único que verdaderamente nos da el ser hijos y hijas de Dios. Ahí estamos nosotros y debemos aceptar que verdaderamente Dios nos ama tanto que dio lo mejor que tenía. Él dio lo mejor que tenía para que nosotros fuéramos salvados, para que nosotros fuéramos salvos. Dio lo que Él verdaderamente más quería, era su Hijo. Y la contestación ahora a eso de que Dios dio a su Hijo, entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. Se acabaron las condenaciones. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y en el momento que tenemos el Espíritu Santo, que Jesucristo está en nuestras vidas, que nosotros verdaderamente le seguimos como el gran pastor, como el buen pastor, nos lleva por caminos
seguros, no caminos inseguros como este mundo da. Pero no hay condenación ya no hay condenación. ¿Cómo va a haber condenación si Cristo vive dentro de nosotros? ¿Cómo va a haber condenación si Cristo es la base en nuestra vida? ¿Cómo va a haber condenación si verdaderamente la unión entre Él y entre nosotros es una? Y Él está sentado a la diestra del Padre, y nosotros le pertenecemos a Él, y nos podemos sentar también a la diestra de Jesús. Es una parte, el Romanos es una parte que verdaderamente nos enseña qué posición tenemos como cristianos, qué posición tenemos como hijos de Dios. Y es muy, 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 muy importante que sepamos que vivimos según el Espíritu, no según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, que es el que nos es concedido a nosotros para verdaderamente que nos ayude a avanzar en la vida. Muchas gracias, tremendas bendiciones para todos, vuestro amigo Pedro.